Cami. ¿Qué pasa? Redoble ahí. Cami, no, tranquilo, no te pongas nervioso. Yo creo que el nervioso eres tú. Es que es un tema, Es un Bueno. tema álgido. sí. El Camilo de hace unos 15 años atrás, no, nos vamos a ir más atrás. El Camilo niño, 10 años, remóntate allá, de 10 años, ¿qué entendía por la salvación en ese momento? Por la salvación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer podcast en La Tertulia. Seguimos hablando del tema ¿por qué salimos del pentecostalismo? Y continuamos con este tema. Ya saben que hay 2 videos anteriores para que se contextualicen acerca del tema que venimos hablando. Y hoy precisamente vamos a empezar con uno de los temas que veníamos tratando en nuestros podcasts anteriores. Pero, qué pena, No, te corto dime, ahí. dime. Mi frase favorita. Si quieren, pueden ir por un cafecito, un tecito, bueno, una aromática y nos acompañan en esta tarde, así, a punte de cafecito. Esta tertulia. En esta tertulia, para que sea un poco más familiar Sí. y podamos tener un tiempo en el cual vamos a seguir compartiendo. Recuerden que muchos de los comentarios que ustedes nos van a ir dejando, nosotros en alguno de estos podcasts los vamos a tomar para hacer un podcast con esos comentarios, hablar un poco de lo que ustedes nos han comentado. Bueno, entonces para empezar, perdón, de justo por acá un momento, nosotros tratamos 4 temitas, 4 acá, tengo 4 tarjeticas, perdón, tengo 4 tarjeticas, sí, perdón, voy a tapar a Mili un momentico ahí. Cada tarjetica por debajo tiene el nombre de uno de los temas o motivos por los cuales nosotros nos retiramos del pentecostalismo. Entre esos está temas de ministerio, temas de dones del espíritu, la salvación, el legalismo. Entonces, Cami, tú vas a ser la persona bendecida en este momento para que nos digas un número del 1 al 4. Según el número que Cami nos diga, vamos a empezar a tratar ese tema el día de hoy. Vamos a usar Biblia, pues para que usted también con su cafecito también tenga su Biblia para que corrobore lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, Cami, ahora sí, porfa, del 1 al 4, ¿no? Del 1 al 4. El 4. El 4, vamos a ver qué nos dice el 4. Espérenme. El 4 dice acá que es la salvación. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar acerca de... sí, tal cual, de la salvación. ¿Listo? Entonces, bueno, este es un tema muy bonito. Es un tema que da esperanza, es un tema que te quita cargas, es un tema que libera. Y esperemos que así en Dios sea para cada uno de ustedes. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ello. Vamos a usar Biblia, espero tengamos versículos, por favor, hermanos, acá. ¿Tenemos alguna dinámica aparte de las tarjeticas? Es como Sí, gracias, Mile. Tenemos una dinámica. Esta dinámica, yo voy a ir haciendo preguntas y las preguntas las vamos a responder en el pasado y en el presente. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a decirle, digamos, a Cami, para ti hace 15 años, hablando del pasado, ¿cómo era la alabanza? Ahora, en este presente, para ti, ¿cómo es la alabanza? La misma pregunta, pero la vamos a contestar desde 2 tiempos diferentes, teniendo en cuenta que uno, estábamos dentro de la iglesia pentecostal, denominación pentecostal, y después lo vamos a contestar de acuerdo a lo que Dios nos permitió aprender a través de su escritura. ¿Claro? ¿Quedó claro? Clarito. Oh, perdón, sí, ¿Quedó claro? Sí, completamente. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Ok. A ustedes espero también les haya quedado muy claro. Pues a medida que hagamos el ejercicio, pues van a ir comprendiendo. No olviden comentar. Y vamos a comenzar. Listo, bueno. El tema es la salvación.
¿Por qué escogimos estos temas? Porque recordemos que en los podcasts anteriores dimos nuestros motivos, los cuales fueron como ese fuerte para nosotros decir no podemos continuar en una denominación pentecostal. Y a raíz de eso quisimos empezar a trabajar sobre ello. Y el día de hoy vamos a comenzar con la salvación. Y entonces vamos a comenzar con Cami y la dinámica. Cami. ¿Qué Tranquila. Redoble ahí. Cami, no, tranquilo, no te pongas nervioso. Yo creo que el nervioso eres tú. Es que es un tema Es un bueno. tema álgido. Sí. El Camilo de hace unos 15 años atrás, siendo... No, nos vamos a ir más atrás. El Camilo niño, 10 años, remóntate allá, de 10 años, ¿qué entendía por la salvación en ese momento? Por la salvación. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué sabías? ¿Qué conocías de la salvación a tus 10 años? Bueno, que la salvación era un regalo que se nos dio a través de Cristo, por el cual ya no íbamos a tener una eternidad de condenación, sino que ese regalo de la salvación nos da una vida eterna. O sea, cuando ya no estemos en este plano terrenal, íbamos a ir al cielo. Ok. Eso era lo que yo pensaba. ¿Y ese niño de 10 años qué tenía que hacer para ser salvo? Sí, eso es no solamente el de 10 años, de ahí para adelante como hasta los 30 años. Entonces, bueno, quiero aclarar que el tema de la salvación es tan profundo y hay tantas cosas por estudiar y por conocer, pero cuando tú aprendes un poco es algo que trae una seguridad y una paz muy grande. Entonces, pero nunca terminamos de aprender acerca de la salvación. Entonces, en ese momento, ahí hago esa introducción para decir que no tenía claro el término de gracia, ¿sí? Porque es contradictorio, porque tenía entendido que para poder ganar la salvación, o sea, era a través de Cristo, pero yo tenía que como mantenerla, sostenerla con mis propios esfuerzos, ¿sí? Porque si yo me portaba mal, entonces podía perder esa salvación. Si yo pecaba, entonces la perdía, pero después yo la podía recuperar pidiendo perdón y arrepintiéndome de corazón, pero si después volvía a pecar, entonces, sí, no estaba tan segura. Entonces ahí digamos, es como que me dieron un regalo, pero entonces yo tengo que esforzarme para mantener ese regalo, ¿sí? Porque en cualquier momento me lo pueden quitar otra vez. Ok, eso pensaba el niño de 10 Ajá. años. Ok, frente a la salvación, que Sí, era pero- necesario. y entonces vivía con ese temor y lo mismo, ay no, pero es que viene, que tal venga, bueno, usted se muera o venga Cristo en ese momento y usted esté diciendo una mentira, se queda inmediatamente. Entonces uno vivía con miedo y yo todo el tiempo miraba como al cielo a ver si veía algo. Decías una mentira y mirabas al cielo. Sí, a sí, ver sí, qué- vivía con mucho temor por ello. Listo, y el Cami de unos, no sé, a tu edad de 20 años, Todavía. tenía todavía conflictos en cuanto a la salvación. Creo que en el podcast anterior nos comentabas que tú evitabas o evadías esos temas cuando tenías que hablarlos. Pues cuéntanos un poquito de por qué. Sí, bueno, realmente digamos que los evitaba ahí porque era muy perezoso y ocioso de no ponerme a estudiar la Biblia para que me trajera claridad, sino que me quedaba con las dudas. Me parecía como muy difícil pensar que, o sea, un sacrificio tan grande como el de Cristo, y para darnos una salvación que en cualquier momento podíamos perder y que yo con una acción o una buena obra mía la pudiera recuperar, se me hacía como, yo bueno, pero entonces, o sea, Muy difícil, o sea, como raro. sí, o sea, como bueno, ¿y cómo será el tema de la salvación? Y no tenía claros los términos, entonces por eso, o sea, digamos como que ya había más conciencia. Yo decía, pero es que a mí se me hace imposible que nosotros vayamos a perder la salvación. Y como estamos hablando acerca del pentecostalismo, no quiero generalizar que en todas las iglesias pentecostales crean lo mismo, pero entonces dicen, cuando se habla de la seguridad de la salvación, entonces todos dicen, ah, no, eso es salvo, siempre salvo. Bueno, Sí. pero espérame, tenlo ahí un momentico. Es que no tiene. Porque, no, lo que pasa es que esa es la pregunta ahora. ¿Qué piensa el Camilo de ahora? ¿Cómo llegaste a eso que nos estás hablando de la seguridad de la salvación? Porque
me faltó preguntar, estás hablando ya de la Ok. seguridad, pero creo que a tus 20 años no entendías eso. Sí, bueno, sí, el término como tal, pero sí escuchábamos, digamos que había otras posturas, otras denominaciones que hablaban acerca de que la salvación no se perdía, había una seguridad de la salvación, pero entonces se decía, no, eso es herejía, porque salvo, siempre salvo, usted puede hacer lo que quiera y nunca va a perder la salvación. No, eso no está en la Biblia. Ujú. Entonces uno como que no profundizaba, no estudiaba, sino se quedaba con eso y decía, oiga, sí, pero pues... Ok. Ay, No, no, yo sé no. que tú eres el que está haciendo preguntas, No, pero pero me dale, surge, haz todas las que quieras. me surge ahorita una pregunta y es, eh, o sea, ¿en qué momento empezaste a estudiar la palabra? O sea, porque obviamente todo tiene un proceso, no es que el Camilo de 20 llegó iluminado a los 30, ¿sí? O bueno, no sé, 28, 27 años. ¿No llegaste por sí solo? ¿La palabra se te fue revelada en una visión? ¿O cómo? Bueno, digamos que yo fui un creyente. No fui un creyente. Iba a la iglesia, era simpatizante. Yo tengo 33 años y yo he estado toda la vida en la iglesia, pero yo nací de nuevo hasta los 30 años. ¿Sí? Antes iba a la iglesia, pero no había convicción porque no entendía, pero sí estaba en la iglesia. Y, o sea, y amaba a Dios y quería obedecer, muchas veces era más por miedo, pero estaba en la iglesia, entonces pues ahí están los propósitos de Dios y carecía de convicción, entonces yo buscaba en muchas, incluso miraba como los católicos que hablaban acerca de la salvación, o sea, Referencias. muchas referencias de religiones. De hecho estuve mirando muchas cosas en el judaísmo también como para tratar de entender, como que encajar algo que yo necesitaba. Y entonces ahí me estoy adelantando, ¿cierto? Ya No, ya arranca porque la pregunta es ¿y cómo llegaste, el Camilo de ahorita, cómo llegó a la conclusión de lo que nos vas a contar, que ahorita Que crees aprendiste referente por la palabra. a la salvación, ¿sí? Sí. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, bueno, realmente no me acuerdo. Dijimos que esto iba a pasar muy seguido. Bueno, no, o sea, sí recuerdo ese punto crucial, como buscando muchas cosas, llegué empecé a hacer un estudio acerca de apareció el término como tal, seguridad de la salvación, y recuerdo que vi una predicación de un pastor muy reconocido que se llamaba Seguridad de la Salvación. Entonces yo en esa búsqueda de tanto, yo sé que Dios ya venía trabajando pues en el corazón, y cuando vi esa predicación fue como si un velo me fuera quitado y entendí un poco, o sea, entendí, obviamente tenía mucho que aprender y todavía tengo mucho que aprender, pero fue yo dije, claro, o sea, somos salvos, lo entendí y eso generó en mí un deseo de estudiar y estudiar y estudiar y aprender más de la salvación, y estudiaba un poquito y aparecía otro término y yo, uy no, pero ¿cómo así? Y empecé a buscar muchos referentes, que eso también es importante, tener referentes los cuales tú puedas estudiar, puedas comparar diferentes versiones, y así fue que empecé, y entonces ya trajo mucha seguridad en la salvación. Entonces ya yo decía, claro, es que, o sea, es como antes interpretamos este versículo de otra manera, si es que está muy claro. Entonces ya empecé a aprender que cómo se puede hacer una exégesis, sí, o sea, obviamente no de manera tan profunda, pero sí, entonces vamos a mirar el contexto, porque lo escribió Pablo, qué era lo que estaba diciendo, a quién iba dirigida la carta, y todo eso te ayuda a tener claridad y a entenderlo. Bueno, yo te hago otra pregunta y ya pasamos a Mile también, porque saben que el tiempo aquí avanza muy rápido, pero ¿qué entendiste? O sea, que enfrente a la salvación, comparándolo... ¿Cuál fue el pasaje bíblico, no? Sí, o sea, primero, como que pasajes bíblicos nos puedes compartir acerca de la salvación, pero... Porque Sí. te hace una pregunta puntual. Dímelo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, No se pierde. Si eres salvo, ya eres salvo. ya eres salvo. Y si yo peco deliberadamente, Nunca fuiste. Entonces nunca... porque creo que van a hacer muchas preguntas. Ay, bueno, entonces si soy salvo, entonces salvo para siempre, así peque, entonces, ¿qué pudiste aprender? O sea, ¿qué conclusión has llegado? Bueno, ahorita voy a compartir los versículos, y
bueno, si tú pecas deliberadamente es porque nunca naciste de nuevo, ¿sí? O sea, todavía no has nacido de nuevo, no eres un creyente, ¿sí? Todavía no... No has tenido esa convicción. Ajá, y eso no quiere decir que al nacer de nuevo vamos a seguir pecando porque todavía estamos en esta naturaleza, pero entonces tú pecas mientras vives, pero no vives para el pecado, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes. Y entonces ahí es donde viene la gracia, ¿no? Entonces ya entendí que la salvación es por gracia, ¿sí? Porque si fuera por si fuera por nuestros méritos, nadie la lograría jamás. Ok. Entonces, pero es importante saber que esas buenas obras Dios de antemano las preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Son el resultado no del miedo a condenarme, sino cuando tú naces de nuevo, entonces tú deseas obedecer a Dios y honrarle con todo y es algo que nace del corazón y entonces estás Es en una respuesta a ese Eso, amor y a esa es gracia una que respuesta. nosotros actuamos. Ok. Entonces, bueno, pues yo venía preparado para los 4 temas, Ah, tenía bueno. mis versículos Bien. ahí, dije, pues no me van acá a acorchar. Entonces, bueno, es muy difícil, es que es un pasaje muy complejo, que todavía hay veces en las que me doy golpes tratando de comprender muchas cosas, que es en Romanos 8. Sí, pero sobre todo ya como que leyendo todo el contexto y todo lo que habla Pablo en Romanos, en el 8 versículos 38 y 39, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, o sea... Perdón, sí, pensé que no estábamos grabando, pero sí, sigue, perdón. Yo dije, ¿qué pasó? Se pierde la salvación. Yo no, no, perdón. Entonces, o sea, bueno, escogí un texto muy complejo y muy extenso, pero, y la invitación también es para ustedes para que puedan hacer un estudio de todo este capítulo que te lleva a estudiar toda la carta y las otras cartas, porque como que cada fichita es importante. Y la conclusión a la que quiero llegar ya después de... Yo, Sí, es que sí. estoy mordiendo para no interrumpir, perdón. No, sí, y entonces entiendes que, o sea, esa salvación que Cristo te dio, o sea, no hay nadie que te la pueda quitar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque ya después entonces viene diciendo que a los que antes escogió, bueno, pero eso es otra cosa más, más adelante, pero entonces conclusión y muchos versículos más que ya no voy a decir por temas de tiempo, pero nadie te puede quitar esa salvación. Ok, digamos que sí, obviamente hay muchas cosas y de pronto ustedes que nos están viendo dicen, no, pero ¿cómo van a decir esto de esto? Hay más versículos, la Biblia tiene cantidad de versículos acerca de la gracia y la salvación que hemos recibido, pero pues por temas de tiempo no vamos a alargarnos, pero sí en conclusión creo que lo que tú nos estás diciendo es que uno, la salvación no se pierde, que es por gracia, sin merecerlo recibimos algo de parte de Dios y que nada ni nadie nos lo va a poder quitar. Ese es el ejercicio en el que hemos llegado, digamos, concluido, entre otras cosas, que hay seguridad de la salvación, que no por ser cristianos no vamos a pecar, sí hay tentaciones y de pronto vamos a ceder a algunas, pero abogado tenemos para con el Padre. Todo ese tipo de cosas creo que hemos podido concluir de lo que tú nos has hablado. Sí, y perdón que te Sí, corté. no te preocupes. y es que bueno, aclarar también, en esta dinámica que llevamos en este tercer podcast, estamos hablando de nuestra experiencia, Ajá. entonces todavía no estamos hablando como, digamos, Más teológicamente. sí, como más profundamente acerca de los temas, como tal vez lo hemos hecho en algunos talleres que hemos podido compartir también, entonces como para dejar Sí, claridad. y la cuña y ya cuando nosotros de pronto vamos a dejar algunos links de pronto si continuamos con algún taller, esos talleres nos permiten profundizar un poco más en estos temas, pero si es de la experiencia, vemos como Cami, tú creías algo, eso te cargaba, pero cuando dices, oiga, yo no tengo que hacer nada, sino que ya todo viene de Dios por su gracia, lo único que tengo que hacer ahí en adelante es obedecer y caminar con Cristo, te quita un peso encima. Sí. Y tienes, Y es impresionante cómo, obviamente, o sea, todas las cartas del Nuevo Testamento, o sea, hay un engranaje, o sea, como que encajan de una manera tan
tan perfecta que uno dice esto es únicamente obra de Dios, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces la invitación es que lo estudiemos. Sí, claro que sí. Bueno, Mile. La Mile de hace unos años atrás, la Mile del pasado, Ah. ¿cómo veía la salvación? ¿Cómo la veías? ¿Cómo era ese tema de la salvación? Siendo, perdón, tu niña, adolescente, en ese tiempo, porque el contexto de Cami, como lo vimos en los podcasts anteriores, es muy diferente al contexto de Mile. ¿Por qué? Porque en Cami siempre hubo como esas preguntas, esas dudas, pero en ti había una convicción muy clara desde que te naciste respecto a eso. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi historia es un poco larga, pero trato de resumirla y es que, como siempre lo reitero, para mí eso era mi cultura de vida. Algo en que yo comparto con Cami es que siempre se inculcó ese temor, pero temor de miedo, temor de si yo digo una mentira y no alcanzo a pedir perdón, me pierdo. Sí, o sea, eso siempre yo crecí con eso, 8, 12, 15, 20, o sea, esa fue mi ley de vida. Entonces, digamos que para ser clara y concisa, para mí la salvación se perdía. Ok. ¿Sí? Sí. Y yo siempre estaba en esa lucha constante de mantenerla, porque algo que yo quiero, no sé si a ustedes les pasó, o no sé si a ustedes que me escuchan les ha pasado, y es que uno siempre utiliza versículos fuera de contexto. Sí, O suele escucha pasar. predicadores que solamente te enseñan de un versículo, pero no se van al contexto de ese pasaje, y uno aprende y va creciendo con esas enseñanzas, porque algo que me pasa también, igual que Camino, era que yo me sentara después de escuchar una predicación y yo decía, venga, a ver si es verdad o no. O sea, lo que para mí, lo que el predicador dijera de ese tema, eso era ley más que la Biblia. Entonces, digamos que todo ese conocimiento de que la salvación se pierde y me voy a condenar y demás, siempre estuvo presente y siempre fue apoyada por predicadores o pastores que yo escuchaba decir que la salvación se pierde. ¿En qué momento yo hago como ese choque? Ahí ese choque en mi vida es cuando, un saludo a esa familia que los amo, ellos saben quiénes son. Bueno, viene... O sea, no quiero alargarme tanto, pero viene pandemia, esta familia que el Señor usó, que doy gracias a Dios por ellos, empezaron a hacernos preguntas, como, oye, la salvación se pierde, y nosotros, bueno, yo, sí, y ellos, ¿por qué crees que se pierde? Y empezaron como a cuestionarme de tal manera que yo tuve la necesidad como de decir, venga, sí, la Biblia realmente sí es eso. Me hicieron una pregunta como, bueno, si la salvación se pierde, ¿dónde están los versículos para recuperarla? Que digan cómo recuperar. ¿Cómo recuperas la salvación? Entonces yo nunca había escuchado en ninguna predicación que me dijera, en el Evangelio de Mateo dice, ¿cómo recuperar la salvación? Nunca. Entonces todas esas preguntas que ellos me hicieron a mí me llevaron como a cuestionarme y me obligaron a empezar a estudiar sobre el tema de la salvación. Y otra que me dijeron, entonces, ¿el sacrificio de Cristo fue en vano? Yo, no, porque Él es suficiente. O sea, siempre eso sí lo tuve muy claro, que el sacrificio de Cristo era suficiente. Entonces todas esas preguntas me llevaron a cuestionarme y a buscar la respuesta, pero no en otras personas, no por lo que dijeran otras personas, sino por lo que realmente dejó Cristo estipulado en su palabra. Entonces ahí es cuando podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ustedes pues se pueden leer todo el capítulo. Esta es versión Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces ahí cuando yo en esa búsqueda constante pude entender que no es por lo que yo haga, no es por lo que yo me esfuerce orando, que lo debo hacer, claro, porque es una práctica cristiana, no es por la cantidad de ayunos que yo haga, no es por la cantidad de personas que yo ayude, porque nada de eso me da la salvación, porque es un regalo que yo no merecía. Entonces obviamente cuando yo pude entender que fue el sacrificio, fue perfecto y que no necesita de mi intervención, porque entonces deja de ser perfecto.
ahí ya se me quitó el peso de decir voy a perder la salvación. Y eso es lo que la Mile de ahorita nos comparte. Sí, Ok, o sea, no se qué pierde. pena, no te dejé ni siquiera hablar. No, está bien. Yo como siempre. No, Perdón. está interesante el tema, ¿sí? Bueno, concluye, creo que vas a concluir. No. ¿Ya? Sí, o sea, ya, qué pena. No. Ya. No, pero esa es la idea. La idea es que desde diferentes perspectivas vemos la salvación y cómo era la salvación y ustedes también podrían hacer ese ejercicio. ¿Cómo veía yo la salvación ahorita? ¿Cómo la veía antes? Si sigue siendo lo mismo. Queremos dejarles claro que la salvación, y ahorita, como siempre lo decimos al finalizar de este video, no lo pausen, no lo quiten porque va a haber una pequeña reflexión frente a lo que es la salvación. Pero si tienes preguntas, dudas acerca de la salvación, si tienes, es más, dudamos a veces, ¿dudaron alguna vez de si eran salvos o no? Sí, claro, yo todas las veces que algún pastor decía la oración de fe y que me anotaran el nombre, yo todas las hice. Cada vez que se pase al frente, quien quiera reconciliarse, quien quiera volver a hacer la oración de fe, uno siempre iba, ¿no? Como para confirmar. Para que sí confirmar. estaba ahí. Sí, como que sí, Y lo había eso, borrado, entonces. pero realmente esa convicción no es solamente eso, va mucho más allá y no depende de nosotros, sino de Dios realmente. Pero Dios, como lo dijo Cami, ya estipuló esas obras que nosotros de antemano tenemos que hacerlas. O sea, ya nuestra obediencia a Cristo a través de su Espíritu Santo nos va a ir dirigiendo y nos va a ir como llevando por ese camino. Y si tienes preguntas, déjalas ahí. Si no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, escríbelo también. No a manera de hate, Todo con respeto. sino a manera de que, oye, no estoy de acuerdo por esto y esto y lo podemos conversar. De eso se trata la tertulia. Sí, un poquito más de Cami, un poquito más de Mili, un poquito más de mí, que no alcancé de pronto a decirlo, pero pronto en otra oportunidad. Pero viene siendo la misma secuencia. Sí, pero ahí todavía tienes tiempo. No, sí, llegamos al punto, digamos, en el que nos cuestionamos tanto que necesitamos una respuesta. Y la respuesta yo la encontré a través de su palabra. A través de su palabra encontré la respuesta a muchas cosas. Como se los dije en el podcast anterior, me estaban cargando. Cuando leo la palabra y me doy cuenta que no es así, digo, uff, me descargué y puedo tener una vida en Cristo mucho, no fácil, sino con mayor esperanza, con mayor gozo, con mayor alegría, con mayor servicio, un deseo más profundo de servir a Dios, no por temor, que es lo que veníamos hablando, sino más por amor, no por temor, sino por obediencia. Amor. Por obediencia, el amor echa fuera el temor. ¿El amor de quién? El amor de Cristo. Echa fuera todos esos temores, pero ese amor verdadero. Entonces los invitamos a que no se queden solamente con la experiencia de lo que hablamos acá, sino que puedas estudiar la Biblia. Algunos versículos que tenemos, no sé si tienes versículos, para dejárselos como para que los estudien tú, Cami. Algunos vimos el de Efesios 2, 8 y 9 para que lo leamos con detenimiento. Romanos capítulo 8, que fue el que nos compartió Cami. Romanos, todo el capítulo lo podemos leer, es que todos los evangelios hablan de la salvación. Podemos leer, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, es importante también leerlo, vamos a encontrar mucho acerca de Cristo y de la salvación. Entonces, los invitamos es para que estudien, para que puedan ir más allá. Sí, yo creo que esa es como la reflexión, bueno, aparte de la bíblica, es como invitarlos a que no se queden con lo que están escuchando, ¿sí? Porque lamentablemente no digo que todos los pastores o no digo que todas las personas que exponen la palabra lo hagan, pero lamentablemente lo que se hace es repetir lo que se escuchó, más no lo que se estudió. Entonces eso es una responsabilidad demasiado grande que tienen las personas que enseñan la palabra de Dios, que la enseñen verdaderamente lo que está escrito, no lo que escucharon de otros decir. Es muy cierto. Bueno, ahí no quiero como extenderme mucho en esta intervención, pero también eso modificó mucho la manera de evangelizar, de dar el mensaje. Sí, porque digamos cuando tú ya comprendes acerca de y entiendes acerca de la seguridad de la salvación, es muy diferente la manera como tú evangelizas, ¿sí? Como le planteas el mensaje a otra persona. Antes tal vez era por el miedo, ¿no? Como mire lo que está pasando, ¿no? Y si Dios viene, entonces usted ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va usted? ¿Sí? ¿Dónde estará su alma? Donde entonces la gente como, ay no, oiga, sí. Y es por miedo. Y por miedo, bueno, Dios en su misericordia y soberanía permite que muchas personas
pues escuchen el mensaje así y nazcan de nuevo. Pero qué bonito es hablarle a las personas acerca de esa obra, de esa gracia. Desde el amor. Desde el Ese amor. amor. Sí, desde el amor. Y entonces sabemos que esa fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando aprendemos y podemos dar un mensaje lo más bíblicamente acertado, ¿no? Porque pues todavía nos falta mucho para poder Sí. comprender, pero que hagamos un ejercicio responsable y podamos compartir el mensaje como es. Bueno, No, lo yo- siento más. No, es que es muy largo porque me surgen muchas preguntas también en esta tertulia. No sé si de pronto abramos después otro espacio para seguir hablando un poco más de la salvación. Pero ¿cómo es esa carga ahora como líderes? Estuvimos en grupo de alabanza, predicamos, dirigiendo grupos, y la carga se hace más grande porque tienes un servicio, y ver la salvación y saber que tienes que mostrarte santo, que no puedes fallar en la mínima, que sería el ideal, pero como seres humanos fallamos, y a veces uno se vuelva más apariencia de santidad, de piedad, que realmente un caminar cristiano real, genuino, como un ser humano. No somos superhéroes, somos seres humanos redimidos que vamos de camino hacia la gloria. Pero bueno, espero todo este ejercicio, estas experiencias nos hayan edificado. Yo me edifiqué escuchándolos, me trae a memoria muchas cosas Sí, y yo digo, recuerdo, no muchas otras. yo digo como, si nos quedáramos echando tertulia acá, quién sabe cuánto nos demoraríamos, pero de eso se trata. Muchas gracias a ustedes. No olviden que al finalizar este video van a encontrar una pequeña reflexión del tema que vimos el día de hoy. Muchas gracias. Un saludito. Chao, chao. Bye. Besitos, abrazos. ¿Puede un verdadero creyente perder su salvación? Las palabras importantes son verdaderos creyentes, ya que el Señor Jesús nos advirtió que muchos profesarían la fe en Cristo, dirían ser creyentes, pero realmente no lo son. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y puede resultar confuso ver muchas personas que llegan a la iglesia, dicen ser seguidores de Cristo, ¿sí? Profesan una fe, pero resultan haciendo prácticas, resultan en cosas que no son dignas de un hijo de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿perdieron su salvación? De ninguna manera, sencillamente nunca fueron creyentes. Y se cumple lo que dice la escritura en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando el Señor opera el milagro de la salvación en alguien, lo regenera, lo justifica y además de eso lo preserva, ¿sí? Es decir, lo tiene protegido. Y vemos algo muy bonito allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, no existe ninguno mayor que el Señor, ¿sí? Por lo tanto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, nos puede arrebatar de su mano. Ni siquiera nosotros mismos con nuestras obras podemos arrebatarnos de la mano del Señor. Entonces tengamos esto claro y disfrutemos en la seguridad de la salvación.